Nunca imaginé que mi propia hija me chantajearía con mi nieto. Después de negarme a pagar su boda de lujo, me bloqueó de todas partes. Días después me llamó para una reconciliación, pero al llegar, 3 abogados me esperaban con documentos legales. O firmas esto, o te olvidas de conocer a tu nieto, me dijo con frialdad. Con tranquilidad, saqué mi celular, hice una llamada y dije, sin problemas, pero antes, alguien quiere decir algunas palabras. Me llamo Lucía, tengo 73 años, y durante toda mi vida me dediqué a mi familia. Cada mañana preparo mi café en la misma taza de porcelana que mi madre me regaló hace 40 años. Es blanca con pequeñas flores rosadas, y mientras bebo, observo las fotografías que cubren la mesa del comedor. Ahí está Estela, mi única hija, sonriendo en su graduación, en sus cumpleaños, en cada momento importante de su vida que yo guardé como un tesoro. Enviudé hace 2 años. Mi esposo se fue sin avisar, como suele pasar con los hombres buenos. Una mañana no despertó, y yo me quedé sola en esta casa que habíamos construido juntos. Durante 48 años de matrimonio, él manejó todas las finanzas. Yo me encargaba del hogar, de criar a Estela, de mantener la familia unida. Ahora, con mi pensión modesta, vivo tranquila pero sin lujos. Estela tiene 45 años y siempre fue mi orgullo. Trabajadora, independiente, con un buen empleo en el banco. Todo cambió cuando conoció a Ricardo hace 3 años. Él llegó con su sonrisa perfecta y sus promesas de hacerla feliz. Al principio me cayó bien, parecía un hombre educado y responsable. Pero poco a poco comencé a notar cosas extrañas. Estela cambió. Empezó a hablar diferente, a pedir cosas que nunca había pedido. La primera señal fue cuando me dijo que necesitaba un préstamo para invertir en el negocio de Ricardo. Eran mis ahorros de toda la vida, pero se los di sin dudar. Después fueron más préstamos, más inversiones, más promesas de que me lo devolvería todo. Nunca vi ni un peso de vuelta. Cuando me anunció que se casaría con Ricardo, me emocioné. Mi pequeña Estela se casaba. Pero cuando me mostró los planes de la boda, no pude creerlo. 500 invitados, salón de lujo, orquesta, flores importadas, vestido de diseñador color marfil que costaba más que mi jubilación de 6 meses. Mamá, esta es la boda de mis sueños, me dijo con los ojos brillantes. Solo necesito que me ayudes con los gastos. Le expliqué que no tenía ese dinero, que después de todos los préstamos que ya le había dado, mis ahorros estaban agotados, que podíamos hacer algo más sencillo, pero igual de hermoso. Su rostro cambió completamente. La dulzura se convirtió en frialdad. Siempre has sido tacaña, me dijo. Otras madres se sacrifican por sus hijas, pero tú nunca haces nada por mí. Esas palabras me dolieron más que todas las pérdidas que había sufrido. Intenté explicarle que no era tacañería, que simplemente no tenía los recursos, que vendería lo que fuera necesario, pero que no alcanzaría para cubrir esos gastos exorbitantes. Ella se levantó de la mesa, tomó su cartera y me miró como si fuera una extraña. Está bien, mamá. Ya entendí tu mensaje. No cuentes conmigo para nada más. Salió de mi casa dando un portazo que resonó en todo el barrio. Esa fue la última vez que la vi en mi hogar. Los días siguientes intenté llamarla. Su teléfono sonaba y sonaba, pero nunca contestaba. Le envié mensajes rogándole que habláramos, explicándole que la amaba más que a mi propia vida. Todos los mensajes quedaron sin respuesta. Después de una semana, cuando marqué su número, escuché el tono que más duele. El número que usted marcó no se encuentra disponible. Me había bloqueado. Mi propia hija me había bloqueado como si fuera una desconocida molesta. Intenté contactarla por redes sociales, pero también me había bloqueado de todas partes. Era como si yo hubiera dejado de existir para ella. Isabel, mi vecina de toda la vida, me contó que había visto publicaciones de Estela en Facebook. Fotos de la boda, del vestido, del salón decorado con flores blancas y doradas. Todo era tal como lo había planeado. Aparentemente, Ricardo había conseguido el dinero de alguna manera. En las fotos, Estela sonreía radiante, pero yo no aparecía en ninguna. Mi propia hija se había casado sin invitarme. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Cada mañana despertaba esperando un mensaje, una llamada, cualquier señal de que mi hija recordara que tenía una madre.
Pero el silencio era ensordecedor. Me levantaba, preparaba mi café en la taza de porcelana con flores rosadas, y miraba las fotografías sobre la mesa. Ahí estaba Estela sonriendo, ajena al futuro que nos esperaba. Isabel me visitaba seguido, preocupada por mi estado. Lucía, tienes que salir de esta casa, me decía. No puedes seguir esperando que ella reaccione. Pero yo no podía. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba pensando que era ella. Cada vez que escuchaba pasos en la vereda, corría a la ventana esperando ver su figura familiar. Las noches eran peores. Me quedaba despierta recordando cuando era pequeña y venía corriendo a mi cama después de una pesadilla. Mami, tuve miedo, me decía abrazándome fuerte. Yo la consolaba, le cantaba hasta que se quedaba dormida. Ahora era yo quien tenía miedo, quien necesitaba consuelo, y no había nadie. Intenté contactar a Ricardo, pensando que tal vez él podría hacerla entrar en razón. Pero su número también estaba bloqueado. Era como si hubieran decidido borrarme de sus vidas por completo. El rechazo me dolía físicamente. Sentía un peso en el pecho que no me dejaba respirar bien. Una tarde, mientras organizaba papeles viejos en el escritorio de mi esposo, encontré una carta que nunca había visto. Estaba dirigida a mí, con la letra de mi marido, pero no estaba sellada. La abrí con manos temblorosas. Mi querida Lucía, comenzaba. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Hay cosas que nunca te dije, secretos que guardé para protegerte. En la caja fuerte del banco, encontrarás documentos que cambiarán tu vida. El código es la fecha de nuestro aniversario. Te amo por siempre. Mi corazón se aceleró. ¿Qué secretos? ¿Qué caja fuerte? En 48 años de matrimonio, él nunca mencionó tener una caja fuerte. Al día siguiente, nerviosa y confundida, fui al banco donde él tenía su cuenta. Le mostré la carta al gerente, un hombre amable llamado Joaquín que conocía a mi esposo desde hace años. Señora Lucía, me dijo con una sonrisa comprensiva. Su esposo efectivamente tiene una caja fuerte con nosotros. Permítame acompañarla. Bajamos al sótano del banco, a una sala llena de pequeñas cajas metálicas. Joaquín me entregó una llave y me dejó sola. Con las manos temblando, abrí la caja. Dentro había documentos, muchos documentos. Escrituras de propiedades que no sabía que teníamos. Certificados de depósitos bancarios. Pólizas de seguros. Y una carta más larga, explicando todo. Mi esposo había sido mucho más astuto de lo que yo imaginaba. Durante años, había invertido en propiedades pequeñas por toda la ciudad. Apartamentos, locales comerciales, terrenos. Todo a mi nombre, pero yo nunca lo supe. Había creado un fideicomiso que me convertía en propietaria de un pequeño imperio inmobiliario. Los ingresos por alquileres iban directamente a cuentas que yo desconocía. Según los documentos, mis propiedades valían más de 2 millones de pesos. Tenía ingresos mensuales por alquileres que triplicaban mi pensión. Era rica, y no lo sabía. Mi esposo había mantenido todo en secreto, manejando las finanzas personalmente, para que yo no tuviera que preocuparme por nada. Salí del banco en estado de shock. Caminé por las calles como zombie, procesando la información. No solo tenía dinero más que suficiente para haber pagado la boda de Estela, sino que podría haber pagado 10 bodas como esa. Pero ella nunca me dio la oportunidad de explicar que necesitaba tiempo para revisar mis finanzas. Esa noche no pude dormir. Pensaba en todas las veces que Estela me había dicho tacaña, en cómo me había humillado frente a Ricardo, en cómo me había cortado de su vida sin darme oportunidad de defenderme. La rabia comenzó a mezclarse con la tristeza. Pasaron 3 semanas desde mi descubrimiento. Contraté a Joaquín, que además de gerente bancario era abogado, para que me ayudara a organizar mis finanzas. Él me explicó cada documento, cada propiedad, cada ingreso. También me ayudó a investigar algunas cosas que me tenían intrigada. Señora Lucía, me dijo una tarde mientras revisábamos papeles. ¿Sabía usted que uno de los edificios que heredó está en el mismo barrio donde vive su hija? Mi corazón se aceleró. De hecho, continuó, según estos registros, Ricardo tiene su oficina en ese edificio. Él es inquilino suyo. No podía creerlo. Ricardo, el hombre que había influenciado a mi hija para que me rechazara,
le pagaba alquiler a propiedades que eran mías. La ironía era demasiado perfecta. Joaquín siguió investigando por mi pedido. Descubrió que Ricardo tenía problemas financieros serios. Había pedido préstamos para la boda usando documentos falsos. Tenía deudas con varios bancos y su oficina estaba atrasada en los pagos de alquiler. Aparentemente, el dinero que había usado para la boda no era suyo. Hay más, me dijo Joaquín con expresión preocupada. Ricardo está siendo investigado por estafa. Hay varias denuncias en su contra por esquemas de inversión fraudulentos. Su hija podría estar en problemas si está involucrada en sus negocios. Sentí un frío en el estómago. Mi Estela, mi niña inocente, podría estar casada con un delincuente. Pero al mismo tiempo, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que me daba escalofríos, pero también una extraña sensación de poder. Durante los siguientes días, con la ayuda de Joaquín, comencé a mover piezas silenciosamente. Estudié cada documento, cada contrato, cada detalle legal de mis propiedades. Aprendí sobre leyes de inquilinato, sobre desalojos, sobre procedimientos legales. Me convertí en una estudiante aplicada de mi propia riqueza. Cambié mi apariencia gradualmente. Dejé que Isabel me acompañara a comprar ropa nueva, más elegante. Me arreglé el cabello en un salón exclusivo. Comencé a usar los collares de perlas que mi esposo me había regalado años atrás y que guardaba para ocasiones especiales. Ahora toda mi vida era una ocasión especial. Contraté a una empresa de investigación privada para que me mantuviera informada sobre los movimientos de Ricardo. Quería saber exactamente qué estaba haciendo, con quién se reunía, qué planes tenía. La información que recibía cada semana me confirmaba lo que ya sospechaba. Mi yerno era un estafador profesional. Pero lo más importante que descubrí fue que Estela estaba embarazada. Iba a ser abuela, y mi hija no me había dicho nada. Los investigadores me mostraron fotos de ella saliendo de una clínica ginecológica, con esa expresión que solo tienen las mujeres que esperan un bebé. Mi corazón se partió y se llenó de alegría al mismo tiempo. El embarazo de Estela cambió todo en mi corazón. Ya no se trataba solo de mi relación con ella, sino de un nieto que estaba creciendo sin conocer a su abuela. Cada noche, antes de dormir, ponía mi mano sobre mi propio vientre y recordaba cuando la llevaba a ella. Imaginaba a ese bebé moviéndose, creciendo, preparándose para un mundo donde yo no existía. Los informes de los investigadores llegaban puntualmente cada martes. Ricardo había dejado de pagar el alquiler de su oficina hacía 3 meses. Los administradores del edificio, que trabajaban para mí sin saberlo, me informaron que había múltiples quejas de clientes estafados. Aparentemente, prometía inversiones milagrosas que nunca materializaba. Joaquín me mostró documentos que helaban la sangre. Señora Lucía, su yerno ha estado usando el embarazo de su hija como gancho emocional para conseguir más víctimas. Les dice a los inversores que necesita dinero urgente para gastos médicos del bebé. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a cualquier otra emoción que había experimentado en 73 años de vida. Estela estaba siendo utilizada, manipulada, convertida en cómplice involuntaria de los crímenes de su marido. Mi niña, que siempre había sido honesta hasta el dolor, estaba casada con un hombre que la usaba como carnada para robar a familias trabajadoras. Una mañana, mientras desayunaba y revisaba las fotografías como cada día, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté con el corazón acelerado, pero la voz que escuché me dejó paralizada. Mamá. Era Estela. Su voz sonaba diferente, más madura, pero también cansada. Mamá, soy yo. Me quedé sin palabras. Después de meses de silencio, de bloqueos, de rechazos, ahí estaba mi hija al otro lado de la línea. Estela, logré susurrar. Mi amor, ¿cómo estás? Mamá, necesito verte. Necesito hablar contigo. Su voz se quebró ligeramente. Sé que las cosas terminaron mal entre nosotras, pero hay algo importante que debo decirte. Le dije que sí inmediatamente. Habría dicho que sí a cualquier cosa que me propusiera. Acordamos encontrarnos en un restaurante céntrico al día siguiente. Ella elegiría el lugar. Yo solo tenía que estar ahí. Esa noche no pude dormir. Practicaba conversaciones en mi mente, imaginaba sus disculpas, planeaba cómo contarle sobre mi embarazo, sobre mi situación financiera, sobre todo lo que había descubierto.
Pero también tenía un presentimiento extraño. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos meses de silencio absoluto? Al día siguiente me vestí con especial cuidado. Elegí un vestido color burgundy que me hacía ver elegante pero maternal. Me puse los aretes de perlas que mi esposo me regaló en nuestro 20º aniversario. Quería que Estela viera que estaba bien, que había sobrevivido a su abandono. Llegué al restaurante 15 minutos antes de la hora acordada. Era un lugar elegante, con manteles blancos y flores frescas en cada mesa. Pedí una mesa cerca de la ventana y esperé, mirando cada carro que pasaba, buscando la figura familiar de mi hija. Cuando la vi bajarse de un taxi, mi corazón se detuvo. Estaba hermosa, radiante, con esa luz especial que tienen las mujeres embarazadas. Llevaba un vestido color verde esmeralda que marcaba discretamente su vientre. Mi nieto estaba ahí, creciendo, a metros de distancia. Pero cuando entró al restaurante, no vino sola. Detrás de ella entraron 3 hombres en trajes oscuros, cargando portafolios. Mi estómago se contrajo. Esto no era una reconciliación. Esto era una emboscada. Estela se acercó a mi mesa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hola, mamá». Me dio un beso frío en la mejilla y se sentó frente a mí. Los 3 hombres se ubicaron en la mesa de al lado, lo suficientemente cerca como para escuchar todo. «Estela, ¿qué es esto?», pregunté señalando hacia los extraños. «Mamá, estos señores son abogados. Necesito que firmes algunos documentos». Su voz era mecánica, ensayada. «Es por tu bien, te lo prometo». Uno de los hombres se acercó y puso un folder grueso sobre la mesa. «Señora Lucía, soy el licenciado Oscar Restrepo. Necesitamos que revise estos documentos y los firme. Es un trámite sencillo para proteger los intereses de su familia». Abrí el folder con manos temblorosas. Eran documentos de transferencia de bienes. Querían que firmara la cesión de todos mis ahorros, mi casa, mis propiedades, todo lo que tenía, a nombre de Estela. Pero lo que más me dolió fue leer la cláusula que decía que renunciaba a cualquier derecho sobre mi nieto. «Estela», dije con voz temblorosa, «¿qué significa esto?». Ella evitó mi mirada. «Mamá, Ricardo y yo pensamos que sería mejor que transfirieras tus bienes ahora, mientras estás sana. Es por tu seguridad financiera». «¿Y si no firmo?». La expresión de Estela se endureció. Se inclinó hacia adelante y me miró a los ojos por primera vez desde que había llegado. «Mamá, si no firmas esto, te vas a olvidar de conocer a tu nieto. Ricardo y yo nos mudaremos lejos. Cambiaremos de nombre si es necesario. Tú eliges, o firmas y sigues siendo parte de nuestra familia, o te quedas con tu orgullo y tu soledad». El chantaje era tan cruel, tan calculado, que me quitó el aliento. Mi propia hija me estaba amenazando con alejarme de mi nieto si no entregaba todo lo que tenía. Miré esos documentos y entendí que Ricardo estaba detrás de todo esto. Necesitaba dinero urgentemente, probablemente para pagar sus deudas, para huir de sus problemas legales. Los abogados me presionaban con sonrisas falsas. «Señora, es un trámite de rutina. Solo necesita firmar aquí, aquí y aquí». Señalaban líneas punteadas donde debía escribir mi nombre y entregarles mi vida entera. Estela se veía incómoda, pero determinada. «Mamá, no hagas esto más difícil de lo necesario. Es por el bien de todos». Cerré los ojos y respiré profundo. En mi mente aparecieron las imágenes de los últimos meses, las noches de insomnio, la humillación, el abandono, la tristeza. Pero también recordé la carta de mi esposo, las propiedades que él había comprado para protegerme, los documentos que habían cambiado mi vida. Con tranquilidad absoluta, saqué mi celular del bolso. Marqué el número de Joaquín, puse el teléfono en altavoz y esperé a que contestara. «Joaquín», dije con voz firme, «estoy en el restaurante La Terraza, mesa 12. Necesito que vengas con los documentos que revisamos ayer». «Sí, todos. Y trae también las carpetas azules del escritorio». Estela me miraba confundida. Los abogados intercambiaron miradas nerviosas. «Sin problemas», le dije a mi hija manteniendo la calma, «pero antes de que tome cualquier decisión, alguien quiere decir algunas palabras». Joaquín llegó exactamente 15 minutos después de mi llamada.
Lo vi entrar al restaurante con 2 portafolios gruesos y esa expresión seria que había aprendido a respetar durante los últimos meses. Era un hombre alto, de unos 50 años, con canas en las sienes que le daban un aire distinguido. Vestía un traje gris oscuro impecable y caminaba con la confianza de alguien que conocía cada ley al dedillo. «Buenas tardes», saludó cortésmente a la mesa. Se acercó primero a mí y me dio un beso respetuoso en la mejilla. «Señora Lucía, traje todo lo que me pidió». Luego miró a Estela con una sonrisa profesional. «Usted debe ser Estela. Su madre me ha hablado mucho de usted». Mi hija lo miró con desconfianza. «¿Y usted quién es?» «Joaquín Mendoza, abogado y asesor financiero de su madre. También soy albacea del patrimonio de su padre». Se dirigió a los 3 hombres que seguían en la mesa contigua. «¿Puedo saber quiénes son los colegas?». El que se había presentado como Óscar se levantó incómodo. «Somos representantes legales de la familia. Estamos aquí para un trámite rutinario de transferencia de bienes». Joaquín sonrió de manera que me dio escalofríos. Era la sonrisa de un tiburón que había olido sangre. «Entiendo. ¿Puedo revisar los documentos que le están pidiendo firmar a mi cliente?». Estela me miró con pánico. «Mamá, no necesitamos abogados. Esto es algo familiar, íntimo». «Mi amor», le dije con voz tranquila, «si es algo tan sencillo como dices, no hay problema en que Joaquín revise los papeles. Él conoce mejor que nadie mi situación financiera». Joaquín tomó los documentos que estaban sobre la mesa y comenzó a hojearlos. Su expresión se fue endureciendo con cada página. Después de 5 minutos de silencio tenso, levantó la vista y me miró directamente. «Señora Lucía, estos documentos constituyen una transferencia total de patrimonio. Si usted firma esto, quedará sin ningún bien a su nombre. Sin casa, sin ahorros, sin propiedades, sin ingresos. Literalmente, quedaría en la indigencia». Los 3 abogados se removieron incómodos en sus asientos. Estela palideció. «Además», continuó Joaquín con voz cada vez más firme, «hay varias irregularidades legales en estos documentos. Las firmas de los testigos son falsas, el notario que aparece certificando no existe, y hay cláusulas que violan directamente el Código Civil. Esto no es un trámite rutinario. Esto es un intento de estafa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Estela me miraba como si fuera la primera vez que me veía en su vida. «Mamá, ¿de qué está hablando? ¿Qué propiedades? ¿Qué patrimonio?». Era el momento que había estado preparando durante meses. Saqué de mi bolso una carpeta que había traído conmigo y la puse sobre la mesa. «Estela, hay muchas cosas que no sabes sobre tu padre y sobre mí». Abrí la carpeta y le mostré las primeras páginas. «Tu padre, que en paz descanse, durante 40 años invirtió cada peso extra que teníamos en propiedades inmobiliarias. Todo a mi nombre, para protegerme cuando él ya no estuviera». Le mostré las escrituras una por una. «Tengo 17 apartamentos distribuidos por toda la ciudad. 5 locales comerciales. 3 terrenos. 2 casas además de la nuestra. Todo produciendo ingresos mensuales por alquileres». Estela tomó los documentos con manos temblorosas. «Pero mamá, tú siempre dijiste que no tenías dinero para la boda». «No dije que no tenía dinero, Estela. Dije que necesitaba tiempo para revisar mis finanzas. Que acababa de enviudar y que estaba organizando los papeles de tu padre. Pero tú no me diste ese tiempo. Me cortaste, me bloqueaste, me sacaste de tu vida antes de que pudiera explicarte nada». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de mi hija. «Mamá, yo no sabía. Ricardo me dijo que estaba siendo egoísta, que tenías dinero guardado y que no querías gastarlo en mi felicidad». «¿Ricardo sabía de estas propiedades?», preguntó Joaquín con tono profesional. Estela negó con la cabeza, pero yo levanté la mano. En realidad, sí lo sabía. O al menos sabía algo. Miré directamente a mi hija. «¿Sabías que Ricardo tiene su oficina en uno de mis edificios? Que ha estado pagando alquiler a mis administradores durante 2 años». La expresión de Estela cambió de confusión a horror. «¿Qué?». Joaquín abrió su segundo portafolio. «Señora Estela, su esposo no solo conocía las propiedades de su madre.
Ha estado investigándolas meticulosamente. Tenemos evidencia de que contrató investigadores privados para averiguar el patrimonio familiar completo. Sacó fotografías, documentos, registros. Ricardo González está siendo investigado por estafa masiva. Ha robado más de 500,000 pesos a familias trabajadoras prometiendo inversiones falsas. Tiene órdenes de captura pendientes en 3 ciudades diferentes. Estela se llevó las manos al vientre instintivamente, protegiendo a su bebé. No, eso no puede ser cierto. Ricardo él me ama. Su esposo está usando su embarazo para generar más víctimas, continuó Joaquín sin piedad. Les dice a los inversores que necesita dinero urgente para gastos médicos del bebé. Hemos documentado al menos 20 casos donde usó su historia para conseguir préstamos que nunca pagó. Los 3 abogados falsos ya no disimulaban su nerviosismo. Uno de ellos se levantó discretamente y comenzó a caminar hacia la salida. Señores, les gritó Joaquín, les sugiero que se queden. Ya llamé a la policía. Deberían estar llegando en cualquier momento. Como si hubieran sido invocados por sus palabras, 2 oficiales de policía entraron al restaurante. Joaquín les hizo señas y se acercaron a nuestra mesa. Estos son los sujetos, les dijo mostrando los documentos falsos. Intento de estafa a persona mayor. Los documentos apócrifos están aquí, las firmas falsificadas están claramente identificadas. Estela me miró con una mezcla de terror y desesperación. Mamá, yo no sabía nada de esto. Te juro por mi bebé que yo no sabía nada. Le tomé las manos por encima de la mesa. Estaban frías y temblaban. Lo sé, mi amor. Sé que tú no sabías. Pero tu marido sí. Tu marido ha estado planeando esto desde el día que me conoció. Los policías estaban arrestando a los 3 hombres. Uno de ellos intentó correr, pero lo alcanzaron antes de llegar a la puerta. El espectáculo atrajo la atención de todo el restaurante. Estela, le dije suavemente, necesito que me digas dónde está Ricardo ahora mismo. Ella sollozaba sin control. En la oficina. Está en la oficina cerrando algunos negocios. Dijo que después de esto nos mudaríamos a otro país, que empezaríamos una nueva vida. Joaquín tomó su celular y marcó un número. Inspector Ramírez, somos Joaquín Mendoza. Tengo la ubicación de Ricardo González. Edificio Santa Fe, piso 12, oficina 1205. Sí, tiene antecedentes de violencia. Sugiero que vayan preparados. Estela me miró con los ojos rojos de llorar. Mamá, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi bebé? Le acaricié el rostro como cuando era pequeña. Vas a venir a casa conmigo. Vas a divorciarte de ese hombre. Y vamos a criar a tu hijo juntas, como debe ser. El regreso a casa con Estela fue uno de los viajes más largos de mi vida, aunque solo durara 20 minutos. Ella iba sentada a mi lado en el taxi, con las manos sobre su vientre, mirando por la ventana sin decir palabra. Cada tanto sollozaba quedito, como cuando era niña y había hecho algo malo. Pero esta vez el daño era mucho más grande, y el perdón sería mucho más difícil. Cuando llegamos a mi casa, la misma casa donde ella había crecido, donde había dado sus primeros pasos, donde habíamos vivido momentos tan felices, se quedó parada en la puerta como si fuera una extraña. Entra, mi amor, le dije suavemente. Esta siempre será tu casa. Isabel, mi vecina, nos vio llegar y se acercó inmediatamente. Había estado pendiente de mí durante todos estos meses de soledad, y verme regresar con Estela le provocó una sonrisa enorme. Lucía. Estela, exclamó emocionada. Pero cuando vio el estado de mi hija, su expresión cambió. Está todo bien. Isabel, ¿podrías prepararnos un té? Ha sido un día muy largo, le pedí. Ella entendió inmediatamente que necesitaba privacidad y se dirigió a la cocina. Estela se sentó en el sofá donde tantas veces habíamos visto televisión juntas, donde le había leído cuentos cuando era pequeña, donde habíamos planeado su futuro cuando terminó la universidad. Ahora estaba ahí, embarazada, traicionada, con la vida hecha pedazos. Mamá, me dijo con voz quebrada, no sé cómo pedirte perdón. No sé ni por dónde empezar. Me senté a su lado y le tomé las manos. Empecemos por el principio. Cuéntame cómo conociste a Ricardo.
Cuéntame todo, sin omitir nada. Durante las siguientes 2 horas, Estela me contó una historia que me hizo entender cómo un hombre manipulador puede destruir la vida de una mujer inteligente. Ricardo la había conocido en el banco donde ella trabajaba. Llegó como cliente, pidiendo un préstamo para su empresa de inversiones. Estela fue quien lo atendió. Era tan encantador, mamá, tan seguro de sí mismo. Me trajo flores todos los días durante una semana hasta que acepté salir con él. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Al principio todo era perfecto. Me hacía sentir especial, única. Decía que nunca había conocido a una mujer tan inteligente y hermosa. Pero poco a poco, Ricardo había comenzado a aislarla. Le decía que sus amigas tenían envidia de su relación, que su familia no la valoraba lo suficiente, que él era el único que realmente la amaba y la entendía. Cuando me propuso matrimonio, yo estaba tan enamorada que no pensé en nada más. Él dijo que merecíamos una boda especial, única, que marcara el comienzo de nuestra nueva vida juntos. Estela se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Me convenció de que tú tenías dinero ahorrado, que solo eras tacaña, que si me amabas de verdad, harías el sacrificio. Isabel regresó con el té y unas galletas caseras. Se sentó con nosotras, como había hecho tantas veces en el pasado. Era parte de la familia. Después de la boda, continuó Estela, Ricardo cambió completamente. Ya no era el hombre dulce y atento que yo había conocido. Comenzó a llegar tarde a casa, a veces no llegaba en absoluto. Decía que tenía reuniones importantes, negocios que cerrar. Le pregunté sobre el embarazo, cómo se había enterado, cómo había reaccionado Ricardo. Cuando le dije que estaba embarazada, al principio se puso muy contento, pero después comenzó a hacer preguntas extrañas. Quería saber exactamente cuánto dinero tenías tú, qué propiedades, qué herencia había dejado papá. Estela me miró con expresión de culpa. Yo le dije que no sabía nada, que siempre había sido muy reservada con el dinero. Fue entonces cuando comenzó a presionarme para que te contactara. El teléfono sonó interrumpiendo nuestra conversación. Era Joaquín. Señora Lucía, tengo noticias sobre Ricardo. La policía llegó a su oficina, pero él ya no estaba ahí. Aparentemente, había limpiado todo y se había ido. Pero encontraron documentos muy interesantes. Puse el teléfono en altavoz para que Estela pudiera escuchar. Ricardo tenía un expediente completo sobre usted y su familia. Fotografías de su casa, documentos bancarios obtenidos ilegalmente, hasta planos de sus propiedades. Este hombre había estado estudiándola durante años, esperando el momento perfecto para atacar. Estela se llevó las manos a la boca. Dios mío, ¿qué he hecho? Hay más, continuó Joaquín. Encontramos evidencia de que Ricardo está casado con otras 2 mujeres en ciudades diferentes. Estela, su matrimonio ni siquiera es legal. Usted es víctima de bigamia. El silencio que siguió fue devastador. Mi hija acababa de descubrir que toda su vida durante los últimos 3 años había sido una mentira. El hombre que amaba, con quien había planeado tener una familia, era un criminal que la había usado desde el primer día. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Estela con voz pequeña. Ahora vas a descansar, le dije firmemente. Vas a cuidar a tu bebé. Y vamos a reconstruir tu vida paso a paso. Esa noche preparé la habitación de Estela, la misma donde había dormido durante sus primeros 18 años. Isabel me ayudó a cambiar las sábanas, a poner flores frescas, a hacer que se sintiera como en casa nuevamente. Cuando Estela se fue a dormir, yo me quedé despierta en la cocina, tomando té y procesando todo lo que había pasado. En un solo día, había recuperado a mi hija, había descubierto la verdad sobre Ricardo, y había evitado ser estafada. Pero sobre todo, había demostrado que el amor de una madre puede superar cualquier traición. A las 2 de la madrugada, escuché ruidos en la habitación de Estela. Me acerqué y la encontré llorando. ¿Qué pasa, mi amor? Mamá, tengo miedo. ¿Y si Ricardo regresa? ¿Y si trata de hacernos daño? ¿Y si mi bebé nace en medio de todo este caos? Me senté en su cama y la abracé como cuando tenía pesadillas de pequeña. Ricardo no va a regresar. Joaquín ya puso guardias de seguridad alrededor de la casa. Y aunque regresara,
Tendría que pasar por encima de mí para lastimarte. Mamá, ¿me perdonas? La pregunta que había estado esperando durante meses finalmente había llegado. La miré a los ojos, vi a mi niña pequeña asustada y confundida, y supe que la respuesta había estado en mi corazón desde siempre. Estela, tú eres mi hija. Eres la persona más importante de mi vida. No hay nada que perdonar porque el amor de una madre no tiene condiciones. Se quedó dormida en mis brazos. Yo me quedé ahí, velando su sueño, protegiendo a mi hija y a mi nieto, sintiendo que después de tanto dolor, finalmente habíamos llegado a casa. Al día siguiente comenzaríamos el proceso legal para anular su matrimonio, para perseguir a Ricardo, para proteger nuestro futuro. Pero esa noche, lo único que importaba era que estábamos juntas otra vez. Los días que siguieron fueron como una montaña rusa emocional. Estela dormía mucho, como si su cuerpo estuviera recuperándose de meses de estrés y manipulación. Yo la dejaba descansar, pero no podía evitar entrar a su habitación cada hora para asegurarme de que estaba bien, de que realmente había regresado a casa. Joaquín venía todas las mañanas con actualizaciones sobre el caso de Ricardo. La policía había descubierto que tenía una red de estafas que se extendía por todo el país. No solo había engañado a Estela, sino a docenas de otras mujeres. Algunas habían perdido sus ahorros de toda la vida, otras sus casas, sus negocios familiares. Señora Lucía, me dijo Joaquín una mañana mientras tomábamos café en mi cocina, Ricardo González no es ni siquiera su nombre real. Se llama Roberto Vázquez, tiene 42 años, y ha estado estafando gente durante más de 15 años. Estela, que había bajado a desayunar, palideció al escuchar esto. ¿42 años? Él me dijo que tenía 35. Mentía sobre todo, continuó Joaquín. Su empresa de inversiones nunca existió. Los documentos que le mostró cuando la conoció en el banco eran completamente falsos. Incluso las referencias que dio para conseguir el préstamo eran números de teléfono de cómplices. Mi hija se llevó las manos al vientre, donde su bebé crecía cada día. Mamá, ¿cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo no me di cuenta de nada? Porque eres una persona buena, Estela. Porque confías en la gente y ves lo mejor en todos. Esas no son debilidades, son virtudes. Ricardo se aprovechó de tu nobleza. Isabel, que había estado ayudándome a cuidar de Estela, asintió vigorosamente. Ese hombre era un profesional del engaño, mi niña. Ha destruido muchas familias. Tú solo fuiste otra víctima. Pero las noticias sobre Ricardo no eran lo único que ocupaba nuestros días. Estela tenía que lidiar con las consecuencias prácticas de haber estado casada con un criminal. Su cuenta bancaria había sido congelada como parte de la investigación. Su apartamento, que estaba a nombre de Ricardo, había sido embargado. Toda su vida material había desaparecido de la noche a la mañana. No tengo nada, mamá, me dijo una tarde mientras organizábamos sus pocas pertenencias que había logrado rescatar. Ni ropa, ni documentos, ni siquiera las fotos de cuando era niña. Él se llevó todo. Tienes lo más importante, le respondí tomando sus manos. Tienes a tu bebé, tienes tu salud, y me tienes a mí. Todo lo demás se puede recuperar. Esa misma tarde fuimos de compras. Necesitaba ropa de maternidad, productos para el bebé, cosas básicas para sentirse humana otra vez. Mientras caminábamos por el centro comercial, me di cuenta de que mi hija había cambiado físicamente. Ya no tenía esa postura erguida y confiada que siempre la había caracterizado. Caminaba con los hombros caídos, mirando hacia abajo, como si quisiera volverse invisible. Estela, le dije mientras probaba un vestido color lila en una tienda de maternidad, necesito que me hagas una promesa. ¿Qué promesa, mamá? Prométeme que no vas a permitir que Ricardo destruya quién eres realmente. Él ya se llevó tu dinero, tu casa, tu confianza. No permitas que también se lleve tu esencia. Se miró en el espejo del probador. El vestido le quedaba hermoso, marcaba su vientre de 6 meses y le daba color a su rostro pálido. Por primera vez en semanas, vi un destello de la Estela que conocía. Es difícil, mamá. Me siento tan tonta, tan ingenua. ¿Cómo voy a criar a un hijo yo sola? ¿Cómo voy a explicarle que su padre era un delincuente? No vas a criarlo sola. Lo vamos a criar juntas. Y cuando sea el momento apropiado,
Le diremos la verdad de una manera que pueda entenderla. Pero eso será dentro de muchos años. Compramos el vestido lila, y también otros 3 vestidos, ropa interior, zapatos cómodos, cremas para el embarazo. Por primera vez en meses, vi a Estela sonreír genuinamente cuando elegimos unos zapatitos diminutos color amarillo para el bebé. Al día siguiente recibimos una llamada que cambió todo. Era Joaquín, pero su voz sonaba diferente, más tensa. Señora Lucía, necesito que vengan a mi oficina inmediatamente. Han arrestado a Ricardo. Llegamos a la oficina de Joaquín en 20 minutos. Él nos estaba esperando con una expresión grave y varios documentos sobre su escritorio. Lo arrestaron esta madrugada en el aeropuerto, tratando de salir del país con documentos falsos, nos explicó. Pero hay algo más. Algo que van a necesitar escuchar sentadas. Estela y yo nos miramos con preocupación. ¿Qué más podía haber? Ricardo tenía más dinero del que pensábamos. Mucho más dinero. La policía encontró cuentas bancarias en paraísos fiscales con más de $3 millones. Dinero robado a sus víctimas durante años. Estela se llevó la mano a la frente. Dios mío, ¿cuántas familias habrá destruido? Muchas, respondió Joaquín. Pero aquí viene la parte importante. Como Estela estaba legalmente casada con él, aunque el matrimonio fuera fraudulento, ella tiene derecho a reclamar parte de esos bienes para compensar a las víctimas. No entendí inmediatamente lo que estaba diciendo. Explícame eso más claramente, Joaquín. Estela puede demandar a Ricardo por daños y perjuicios. No solo por el dinero que le robó a ella directamente, sino por el daño emocional, por el fraude, por la bigamia. Si ganamos el caso, y todo indica que lo ganaremos, Estela podría recibir una compensación significativa. Mi hija lo miró con incredulidad. ¿Estás diciendo que podría recuperar dinero de él? Estoy diciendo que podrían recuperar mucho dinero. Lo suficiente para asegurar el futuro de tu hijo, para comprarte una casa, para vivir cómodamente el resto de tu vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Después de meses de sentirse como víctima, de haber perdido todo, Estela podría no solo recuperarse económicamente, sino salir fortalecida de toda esta pesadilla. Pero hay una condición, continuó Joaquín. Estela tendría que testificar contra Ricardo en el juicio. Tendría que contar todo lo que vivió, todo lo que él le hizo. Será doloroso, pero es la única manera de asegurar que pague por sus crímenes y que las otras víctimas también reciban justicia. Estela puso sus manos sobre su vientre y cerró los ojos. Podía ver que estaba pensando, sopesando las opciones, reuniendo fuerzas para una batalla que no había buscado pero que tendría que pelear. ¿Cuándo empezamos?, preguntó finalmente con voz firme. La preparación para el juicio comenzó inmediatamente. Joaquín nos explicó que el caso de Ricardo había captado la atención de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, porque sus estafas habían afectado a más de 200 familias en 5 países diferentes. No era un simple estafador, era el líder de una organización criminal internacional. Estela va a ser la testigo principal, nos dijo Joaquín durante una de nuestras reuniones matutinas. Su testimonio es crucial porque ella vivió con él, conoce sus métodos, sus contactos, sus rutinas. Pero también va a ser la parte más difícil del proceso. Mi hija, que ya estaba en su 7º mes de embarazo, se veía más fuerte cada día. El miedo inicial había dado paso a una determinación férrea que me recordaba a mí misma cuando era joven. Había comenzado a asistir a terapia psicológica para procesar todo el trauma, y aunque algunos días eran más difíciles que otros, se notaba que estaba sanando. Mamá, me dijo una noche mientras cenábamos, quiero que sepas que voy a hacer esto no solo por mí, sino por todas las mujeres que Ricardo engañó. Por todas las familias que destruyó. Es mi responsabilidad. Isabel, que se había convertido en una abuela adoptiva para el bebé que estaba por nacer, aplaudió la decisión. Esa es mi niña. Tu papá estaría muy orgulloso de la mujer valiente en la que te has convertido. El día del juicio llegó más rápido de lo esperado. Estela estaba en su 8º mes, y el médico nos había advertido que el estrés podía adelantar el parto. Pero ella insistió en testificar. Si no lo hago ahora, nunca lo haré, me dijo mientras se vestía esa mañana. Eligió un vestido color verde oscuro que le daba un aire digno y profesional.
Se recogió el cabello en un moño elegante y se puso los aretes de perlas que yo le había regalado para su cumpleaños número 21. El tribunal estaba lleno. Había periodistas, familiares de otras víctimas, abogados, fiscales. Al frente, detrás de una mesa rodeado de sus defensores, estaba Ricardo. Cuando lo vi, me costó reconocerlo. Ya no era el hombre encantador y seguro que había conocido 3 años atrás. Estaba demacrado, con ojeras profundas, y una expresión de rabia contenida que me dio escalofríos. Cuando Estela entró al tribunal conmigo, todos los ojos se posaron en ella. Caminó con la cabeza en alto, una mano protectora sobre su vientre prominente, la otra tomada de mi brazo. Ricardo la miró con una intensidad que me hizo sentir incómoda, pero ella evitó su mirada completamente. El fiscal, un hombre joven llamado David Morales, había preparado meticulosamente el caso. Durante las primeras 2 horas, presentó evidencia documental, registros bancarios, documentos falsificados, testimonios de otras víctimas. La magnitud de los crímenes de Ricardo era abrumadora. Cuando llegó el turno de Estela, el silencio en la sala fue absoluto. Se dirigió al estrado con pasos firmes, prestó juramento, y se sentó mirando directamente al fiscal. «Señora Estela», comenzó David Morales, «¿puede contarnos cómo conoció al acusado?». Durante las siguientes 3 horas, mi hija contó su historia con una claridad y una fuerza que me llenaron de orgullo. Describió cómo Ricardo la había seducido sistemáticamente, cómo había manipulado sus emociones, cómo había usado información confidencial del banco donde ella trabajaba para planificar sus estafas. Él me hacía sentir especial, explicó con voz firme. Me decía que nunca había conocido a una mujer tan inteligente. Pero ahora entiendo que me estudiaba como un científico estudia un experimento. Cada palabra, cada gesto, cada regalo estaba calculado para conseguir lo que quería. Cuando el fiscal le preguntó sobre los intentos de chantaje con su patrimonio familiar, Estela me miró directamente antes de responder. Roberto, porque ese es su verdadero nombre, había investigado a mi familia durante meses antes de conocerme. Sabía que mi madre tenía propiedades, sabía que mi padre había dejado una herencia. Me manipuló para que cortara contacto con mi madre, para que me sintiera sola y dependiente de él. Su plan siempre fue robarle todo a mi familia. La defensa de Ricardo trató de desacreditarla, sugiriendo que ella había sido cómplice voluntaria de las estafas. Pero Estela respondió cada pregunta con tal honestidad y precisión que sus argumentos se desmoronaron rápidamente. «Señora», le preguntó el abogado defensor con tono agresivo, «¿no es cierto que usted se benefició económicamente de las actividades de mi cliente?». Estela lo miró directamente a los ojos. «Señor, yo perdí mi trabajo por culpa de su cliente. Perdí mi casa, mis ahorros, mi reputación, y casi pierdo a mi madre. Si eso es beneficiarse, entonces no entiendo el significado de la palabra». Cuando llegó el momento de la confrontación directa, el fiscal pidió que Estela identificara al acusado. Mi hija se levantó lentamente, se dirigió hacia donde estaba Ricardo, y lo señaló con el dedo. «Este hombre destruyó mi vida sistemáticamente. Me aisló de mi familia, me robó mi dinero, me mintió sobre su identidad, y usó mi embarazo para intentar estafar a más víctimas. Pero lo que nunca podrá robarme es la fuerza que he encontrado para estar aquí hoy, contando la verdad». Ricardo la miró con odio puro. Se levantó de su asiento bruscamente y gritó: «Tú sabías todo. Eras mi cómplice. No te hagas la víctima ahora». Los guardias lo controlaron inmediatamente, pero el daño estaba hecho. Su arrebato había demostrado ante todo el tribunal el tipo de hombre violento y manipulador que realmente era. Estela regresó a su lugar temblando, no de miedo, sino de adrenalina. Había enfrentado a su pesadilla cara a cara y había salido victoriosa. El juez declaró un receso, y aprovechamos para salir a tomar aire fresco. En el pasillo del tribunal, varias mujeres se acercaron a Estela para agradecerle su valentía. «Gracias por hablar por todas nosotras», le dijo una señora mayor con lágrimas en los ojos. «Mi esposo y yo perdimos nuestros ahorros de jubilación por culpa de ese hombre. Su testimonio nos está devolviendo la esperanza». Otra mujer joven, embarazada como Estela, la abrazó sin decir palabra. Ambas habían sido víctimas del mismo depredador, pero ahora estaban unidas en la búsqueda de justicia. Cuando regresamos a la sala, el fiscal presentó su alegato final. Pidió la máxima pena para Ricardo,
25 años de prisión y la devolución total de los bienes robados a sus víctimas. La defensa trató de minimizar los crímenes, alegando que Ricardo era un hombre con problemas de adicción que necesitaba tratamiento, no castigo. Pero el daño ya estaba hecho. La evidencia era abrumadora, y el testimonio de Estela había sido devastador. El juez se retiró a deliberar. Esperamos durante 4 horas eternas en una sala anexa del tribunal. Estela comenzó a sentir contracciones leves, y por un momento pensé que tendríamos que ir al hospital. No, mamá, me dijo firmemente. Quiero escuchar el veredicto. He llegado hasta aquí, voy a llegar hasta el final. Cuando el juez regresó, su expresión era seria pero determinada. Todo el tribunal se puso de pie. Después de revisar toda la evidencia presentada, este tribunal declara culpable al acusado Roberto Vázquez, alias Ricardo González, de todos los cargos: estafa agravada, asociación ilícita, bigamia, falsificación de documentos y lavado de dinero. Estela se aferró a mi brazo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero eran lágrimas de alivio, de justicia, de liberación. La sentencia es de 27 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 15 años, y la devolución total de los bienes sustraídos a las víctimas, más daños y perjuicios. El martillo del juez resonó en toda la sala como un trueno de justicia. Ricardo fue esposado inmediatamente y se lo llevaron entre gritos de rabia e insultos dirigidos a Estela. Mi hija no lo miró ni una sola vez. Estaba mirando hacia adelante, hacia el futuro, hacia la nueva vida que estaba creciendo en su vientre y que nacería libre de las mentiras de su padre. 2 semanas después del juicio, Estela entró en trabajo de parto. Era una madrugada fría de octubre, y yo estaba durmiendo cuando escuché sus gritos desde su habitación. Corrí hacia ella y la encontré aferrada al marco de la cama, respirando entrecortadamente. Mamá, creo que ya es hora, me dijo con una mezcla de dolor y emoción en sus ojos. El viaje al hospital fue una experiencia surrealista. Mientras manejaba por las calles vacías, con Estela respirando profundamente a mi lado, no podía dejar de pensar en todo lo que habíamos vivido para llegar a este momento. Hace 1 año, mi hija me odiaba. Hace 6 meses, estaba casada con un criminal. Ahora, íbamos camino a conocer a mi nieto. ¿Tienes miedo?, le pregunté mientras esperábamos en un semáforo. Sí, me respondió honestamente. Pero es un miedo diferente. Es el miedo de una madre que quiere proteger a su hijo, no el miedo de una víctima. Hizo una pausa para respirar durante otra contracción. Este bebé va a nacer libre, mamá. Libre de mentiras, libre de manipulación, libre de todo lo que representaba Ricardo. Llegamos al hospital justo a tiempo. Los médicos nos dijeron que el trabajo de parto estaba muy avanzado. Estela había decidido que quería que yo estuviera presente durante el nacimiento, y aunque me sentía nerviosa, sabía que era un honor que no muchas abuelas reciben. El doctor, un hombre mayor llamado Leandro que había atendido partos durante 30 años, nos tranquilizó inmediatamente. Todo está perfecto, nos dijo después de examinar a Estela. Este bebé está ansioso por conocer el mundo. Durante las siguientes 6 horas, acompañé a mi hija a través de cada contracción, cada momento de dolor, cada instante de esperanza. La vi transformarse ante mis ojos de la mujer rota que había regresado a mi casa meses atrás, en una guerrera preparada para traer vida al mundo. Puedo ver la cabeza, anunció el doctor Leandro con emoción. Una contracción más, Estela. Solo una más. Mi hija reunió toda su fuerza, toda su determinación, todo el amor que había estado guardando durante meses, y empujó con una intensidad que me dejó sin aliento. El llanto que siguió fue el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Un llanto fuerte, saludable, lleno de vida. Mi nieto había llegado al mundo. Es un varón, anunció el doctor con una sonrisa enorme. Perfectamente sano, con excelentes pulmones, y muy decidido a hacerse escuchar. Cuando pusieron al bebé sobre el pecho de Estela, el tiempo se detuvo. Mi hija lo miró con una expresión de amor absoluto que me recordó el momento en que ella había nacido, 31 años atrás. Hola, mi amor, le susurró al bebé. Soy tu mamá. Te he estado esperando toda mi vida. El bebé dejó de llorar inmediatamente, como si reconociera su voz. Abrió sus ojitos oscuros y miró directamente a Estela, como si estuviera grabando su rostro en su memoria. ¿Cómo se va a llamar?, preguntó la enfermera.
Estela me miró con lágrimas de felicidad. Se va a llamar Gabriel. Como mi papá, como su bisabuelo. Gabriel Lucía Mendoza. La inclusión de mi nombre me emocionó tanto que comencé a llorar sin control. Gabriel, repetí tomando la pequeña manita del bebé entre mis dedos. Bienvenido al mundo, mi nieto hermoso. Los días siguientes en el hospital fueron una mezcla de alegría pura y agotamiento total. Gabriel era un bebé tranquilo pero alerta, que parecía estudiar todo lo que pasaba a su alrededor con una curiosidad increíble. Estela se había convertido en madre instantáneamente, como si hubiera nacido para ese rol. Isabel vino a visitarnos todos los días, cargada de regalos y comida casera. Joaquín también apareció con flores y una cuenta de ahorros que había abierto para Gabriel con el dinero de la compensación del juicio. Este niño va a poder estudiar donde quiera, nos dijo mostrando los documentos bancarios. La compensación final fue mayor de lo que esperábamos. Ricardo tenía propiedades escondidas en otros países que también fueron embargadas. Pero la visita que más me emocionó fue la de varias mujeres que habían sido víctimas de Ricardo. Llegaron como un grupo silencioso pero decidido, cargando regalos para Gabriel y flores para Estela. Queremos que este bebé sepa que nació de la mujer más valiente que conocemos, dijo una de ellas. Su mamá nos ayudó a todas a encontrar justicia. Estela recibió a cada una con abrazos sinceros. Había algo poderoso en ver a esas mujeres unidas por el dolor, pero ahora conectadas por la esperanza y la sanación. Cuando finalmente regresamos a casa, Isabel había decorado toda la entrada con globos amarillos y un cartel que decía «Bienvenido a casa, Gabriel». La habitación del bebé, que habíamos preparado durante las últimas semanas del embarazo, estaba perfecta. Habíamos pintado las paredes de un color crema suave y habíamos llenado el espacio con juguetes, libros y una mecedora antigua que había sido mía cuando Estela era bebé. La primera noche en casa fue caótica pero hermosa. Gabriel se despertaba cada 2 horas para comer, y Estela, aunque agotada, radiaba una felicidad que no había visto en ella desde que era niña. «Mamá», me dijo mientras yo sostenía a Gabriel para que ella pudiera descansar un poco, «gracias por no rendirte conmigo. Gracias por estar aquí cuando más te necesitaba. Mi amor, eres mi hija. Siempre voy a estar aquí para ti, sin importar lo que pase». Gabriel se quedó dormido en mis brazos, y por un momento, todo el dolor de los últimos años se desvaneció. Estaba sosteniendo el futuro de nuestra familia, un bebé que representaba esperanza, renovación y la posibilidad de empezar de nuevo. Las semanas siguientes establecimos una rutina. Estela se levantaba por las noches para alimentar a Gabriel, y yo me encargaba de los cambios de pañal y de arrullarlo cuando tenía cólicos. Isabel venía todas las tardes para ayudar con la casa y para consentir a su nieto adoptivo. Una tarde, mientras Estela dormía y yo tenía a Gabriel en mis brazos en la mecedora, sonó el teléfono. Era Joaquín con noticias sobre Ricardo. «Señora Lucía, pensé que le gustaría saber que Ricardo fue trasladado a una prisión de máxima seguridad. Aparentemente, algunos de sus cómplices que también fueron arrestados intentaron atacarlo. Está en aislamiento por su propia protección». La justicia tenía sus propias formas de funcionar. Ricardo había lastimado a tantas personas que incluso en prisión no tenía paz. También quiero informarle que la última transferencia de dinero llegó a la cuenta de Estela. El total final de la compensación es de 4,5 millones de pesos. Su hija es oficialmente una mujer muy acomodada. Cuando Estela se despertó, le conté las noticias. Su reacción me sorprendió. «No quiero ese dinero para mí, mamá. Quiero usarlo para ayudar a otras mujeres que han pasado por lo mismo que yo. Quiero crear una fundación, un lugar donde las víctimas de estafa emocional puedan recibir ayuda legal y psicológica». La miré con admiración total. Mi hija había tomado su dolor más profundo y lo había transformado en una misión de vida. «¿Y cómo la vas a llamar?», le pregunté. Estela miró a Gabriel, que dormía plácidamente en su cuna. «Fundación Gabriel. Porque él representa todo lo bueno que pueden hacer después de la oscuridad». Esa noche, mientras preparaba la cena y escuchaba a Estela cantarle a Gabriel en la habitación de al lado, me di cuenta de que habíamos completado un círculo perfecto. Habíamos comenzado esta historia con una traición, con dolor, con separación. Pero habíamos terminado con amor, con familia, con esperanza.
Mi nieto crecería conociendo la verdad sobre su origen, pero también conociendo el poder del perdón, la importancia de la familia y la fuerza que tienen las mujeres cuando se apoyan entre sí. 5 años han pasado desde aquel día en el restaurante cuando Estela intentó chantajearme con documentos falsos. 5 años desde que mi mundo se derrumbó y se reconstruyó de una manera que nunca hubiera imaginado. Mientras escribo estas líneas, puedo escuchar las risas de Gabriel jugando en el jardín con su mamá, y mi corazón se llena de una paz que creía haber perdido para siempre. Gabriel es ahora un niño de casi 5 años, lleno de energía y curiosidad. Tiene los ojos oscuros de Estela, pero mi sonrisa traviesa, según dice Isabel, quien se ha convertido en su abuela adoptiva oficial. Es un niño inteligente, preguntón, que me abraza todas las mañanas cuando baja a desayunar y me dice buenos días, abuela Lucía, con esa vocecita que derrite mi corazón. La Fundación Gabriel se ha convertido en una realidad más grande de lo que jamás soñamos. Estela, con la ayuda de Joaquín, logró crear una organización que ha ayudado a más de 300 mujeres víctimas de estafa emocional y fraude matrimonial. Tenemos oficinas en 3 ciudades, un equipo de psicólogos especializados y una red de abogados que trabajan pro bono para casos como el nuestro. Mamá, me dijo Estela hace unos meses mientras revisábamos los informes anuales de la Fundación, a veces pienso que todo lo que pasó con Ricardo tenía que pasar. No para justificar el dolor, sino porque nos llevó a esto. A ayudar a otras mujeres, a crear algo bueno de algo tan terrible. Mi hija se ha convertido en una mujer extraordinaria. Ya no es la niña insegura que regresó a casa embarazada y rota. Es una líder, una activista, una madre ejemplar. Ha dado conferencias en universidades, ha aparecido en programas de televisión contando su historia, y se ha convertido en la voz de miles de mujeres que han vivido situaciones similares. El mes pasado recibió una invitación para hablar en el Congreso sobre un proyecto de ley para endurecer las penas contra la estafa matrimonial. Verla ahí, vestida elegantemente, hablando con autoridad ante los legisladores, me hizo recordar a la pequeña Estela que jugaba a ser abogada en nuestro patio cuando tenía 8 años. Ricardo sigue en prisión. Según Joaquín, ha intentado apelar su sentencia múltiples veces, pero todos sus recursos han sido negados. Aparentemente, ha desarrollado problemas mentales serios y está bajo tratamiento psiquiátrico. A veces me pregunto si siente algún remordimiento por todo el daño que causó, pero luego recuerdo que personas como él son incapaces de empatía genuina. Estela nunca ha querido saber nada de él. Es parte de mi pasado, me dice cuando sale el tema. Mi presente y mi futuro están aquí, con Gabriel, contigo, con la Fundación. No tengo espacio en mi vida para el rencor. Gabriel no sabe todavía la verdad completa sobre su padre. Sabe que es hijo de una mamá muy valiente y de una abuela que lo ama muchísimo. Cuando pregunte por su papá, lo cual sabemos que pasará pronto, Estela y yo hemos acordado contarle una versión apropiada para su edad. La verdad completa vendrá cuando esté listo para procesarla. Nuestras vidas han encontrado un ritmo hermoso. Cada mañana desayunamos juntos en la mesa donde antes yo miraba fotografías sola y lloraba la ausencia de mi hija. Ahora esa mesa está llena de vida, los dibujos de Gabriel, los informes de la Fundación de Estela, mis crucigramas, y las flores frescas que Isabel trae cada martes. Gabriel va al jardín infantil más exclusivo de la ciudad, pero Estela se ha asegurado de que entienda el valor del dinero y la importancia de ayudar a otros. Todos los fines de semana visitamos un hogar de ancianos donde Gabriel les lee cuentos a los abuelos que no tienen familia. Es su manera de entender que la vida se trata de dar, no solo de recibir. La semana pasada, mientras Gabriel dormía su siesta, Estela y yo estábamos tomando té en el jardín cuando ella me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. Mamá, ¿alguna vez me perdonaste realmente? No solo dijiste que me perdonabas, sino que realmente, en tu corazón, dejaste ir todo el dolor que te causé. La pregunta me tomó por sorpresa. Durante todos estos años había asumido que el perdón había sido automático, pero cuando reflexioné honestamente, me di cuenta de que había sido un proceso. Estela, le respondí tomando sus manos. El perdón no fue un momento, fue un camino. Al principio perdoné porque eres mi hija y no tenía opción. Después perdoné porque entendí que había sido manipulada. Pero el perdón real, el profundo, llegó cuando vi la mujer extraordinaria en la que te convertiste después de todo lo que pasaste. No te perdoné solo por lo que hiciste, te celebré por lo que te convertiste. Ese día lloramos juntas, pero eran lágrimas de sanación final, de paz completa. El próximo mes,
Estela se graduará de su maestría en psicología, que comenzó a estudiar para entender mejor cómo ayudar a las víctimas de la fundación. Gabriel y yo estaremos en primera fila aplaudiéndola, orgullosas de su determinación y su crecimiento. También hemos comenzado a hablar de mudarnos a una casa más grande. Con la fundación creciendo y Gabriel necesitando más espacio para jugar, hemos estado viendo propiedades en un barrio familiar cerca del colegio donde él comenzará primaria el próximo año. Pero sin importar dónde vivamos, sé que siempre seremos las 3 generaciones que aprendieron que el amor verdadero sobrevive a cualquier traición, que la familia se construye con acciones más que con sangre, y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A veces, en las noches cuando Gabriel ya está dormido y Estela trabaja en su computadora preparando casos para la fundación, me siento en mi mecedora y reflexiono sobre este viaje extraordinario que hemos vivido. Pienso en la mujer que era hace 5 años, sola, traicionada, con el corazón roto. Y luego miro a mi alrededor, mi hija brillante trabajando para cambiar el mundo, mi nieto durmiendo seguro en su habitación, nuestra casa llena de amor y propósito. La vida me enseñó que el poder real no está en la venganza, sino en la transformación. No está en destruir a quien te lastima, sino en construir algo mejor de las cenizas del dolor. Ricardo quiso robarme todo, mi dinero, mi hija, mi dignidad. Pero al final, sin saberlo, me dio el regalo más grande, la oportunidad de demostrarle a mi hija, a mi nieto, y a mí misma, que el amor siempre vence al miedo. Ahora, cuando Gabriel me pregunta por qué sonrío tanto, le digo, porque aprendí que las mejores historias no son las que empiezan bien, sino las que terminan bien. Y esta, mi querido nieto, es nuestra historia. Una historia que empezó con lágrimas, pero que escribimos con amor, determinación y la certeza de que juntos podemos superar cualquier cosa. Te perdono, me perdono, nos perdono. Pero más importante aún, nos celebro. Celebro a la mujer fuerte en que se convirtió mi hija, celebro al niño maravilloso que es mi nieto, y celebro a la abuela que descubrí que podía ser cuando todo parecía perdido. Esta es nuestra historia. Y apenas está comenzando. Han pasado 10 años desde aquella llamada telefónica que cambió nuestras vidas para siempre. 10 años desde que mi hija me tendió esa trampa en el restaurante que, sin saberlo, se convirtió en el inicio de nuestra verdadera historia familiar. Mientras escribo estas líneas en mi nuevo estudio, puedo escuchar a Gabriel practicando piano en la sala. Tiene 14 años ahora, y acaba de ganar el primer lugar en el concurso regional de música clásica. Abuela Lucía, me grita desde la sala, ¿vienes a escuchar la pieza que preparé para el recital de la fundación? Me levanto de mi escritorio, donde he estado trabajando en las memorias que Estela me convenció de escribir. El poder silencioso del perdón se publicará el próximo año, y ya varias editoriales internacionales han mostrado interés en traducirlo. Nunca imaginé que a los 83 años me convertiría en escritora. Gabriel ha crecido hasta convertirse en un joven excepcional. Alto como su bisabuelo, con la inteligencia aguda de su madre y mi terquedad característica. Hace 2 años, cuando cumplió 12, decidimos contarle la verdad completa sobre su padre. Fue una conversación difícil, pero necesaria. ¿Alguna vez quieres conocerlo?, le preguntó Estela después de explicarle toda la historia. Gabriel lo pensó por un momento, con esa seriedad que a veces me sorprende en alguien tan joven. No, mamá. Mi familia eres tú, es la abuela Lucía, es la tía Isabel, son todas las mujeres de la fundación que me han visto crecer. Los padres no son quienes te traen al mundo, son quienes te aman y te cuidan todos los días. Estela y yo nos miramos con lágrimas de orgullo. Habíamos criado a un niño que entendía el amor verdadero. La Fundación Gabriel se ha expandido internacionalmente. Tenemos oficinas en 12 países y hemos ayudado a más de 5.000 mujeres a recuperar sus vidas después de estafas emocionales. Estela se ha convertido en una figura reconocida mundialmente en la lucha contra el fraude matrimonial, y el año pasado recibió una mención especial de las Naciones Unidas por su trabajo humanitario. Mamá, me dijo hace unos meses durante una de nuestras cenas familiares semanales, ¿sabías que Gabriel quiere estudiar Derecho Internacional? Dice que quiere especializarse en protección de víctimas de crímenes transnacionales. No me sorprendió. Gabriel ha crecido escuchando historias de mujeres valientes que lucharon por justicia. Ha visto cómo su madre convirtió su dolor en propósito, y cómo yo transformé mi traición en fortaleza. Era natural que quisiera continuar ese legado. Ricardo murió en prisión hace 3 años. Fue un infarto, según nos informó Joaquín.
Estela no mostró ninguna emoción cuando recibimos la noticia. Se acabó esa historia, fue todo lo que dijo. Gabriel no preguntó detalles, y nosotras no los ofrecimos. Algunos capítulos se cierran solos. Isabel, mi querida vecina y amiga, ahora vive con nosotros permanentemente. A los 78 años, decidió vender su casa y mudarse a la nuestra. ¿Para qué voy a estar sola cuando puedo estar aquí molestándolas a ustedes?, bromeó cuando hicimos la propuesta. Gabriel la adora, y ella lo consiente como si fuera su verdadero nieto. Nuestro hogar se ha convertido en un refugio no solo para nosotras, sino para muchas de las mujeres que la Fundación ayuda. Siempre hay una habitación disponible para alguien que necesita un lugar seguro mientras reconstruye su vida. Gabriel ha crecido viendo mujeres fuertes, resilientes, valientes. Ha aprendido a respetar a las mujeres no como algo frágil que hay que proteger, sino como guerreras que merecen admiración. El mes pasado, una joven de 25 años llegó a la Fundación con una historia muy similar a la de Estela. Se llamaba Raquel, y había sido estafada por un hombre que se hacía pasar por empresario exitoso. Había perdido sus ahorros, su trabajo, y estaba embarazada de 6 meses. Estela la trajo a casa para la cena, como hace con todos los casos que toca su corazón de manera especial. Durante la sobremesa, Raquel me miró con curiosidad. Señora Lucía, ¿cómo logró perdonar a su hija después de todo lo que pasó? La pregunta me hizo reflexionar. Durante todos estos años, muchas personas me han hecho la misma pregunta. Madres que han sido traicionadas por sus hijos, familias rotas por la manipulación de terceros, mujeres que no saben cómo sanar heridas tan profundas. Raquel, le respondí, el perdón no es algo que haces una vez. Es algo que eliges cada día. Es una decisión, no un sentimiento. Y lo más importante es que perdonar no significa olvidar o justificar lo que pasó. Significa liberarte del peso del rencor para que puedas construir algo mejor. Gabriel, que había estado escuchando desde la cocina mientras ayudaba a Isabel con los platos, se acercó y se sentó junto a nosotras. Abuela, dijo con esa sabiduría que a veces me sorprende, tú siempre nos dices que la mejor venganza es la felicidad. Es verdad. Miré alrededor de nuestra mesa. Estela, exitosa y realizada, Gabriel, inteligente y compasivo, Isabel, rodeada de la familia que eligió, Raquel, comenzando su proceso de sanación, y yo, a los 83 años, más plena y útil que nunca. Sí, mi amor, le respondí. La mejor venganza es demostrar que no pudieron destruirte. Es convertirte en alguien mejor de quien eras antes de que te lastimaran. Es usar tu dolor para sanar el dolor de otros. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, salí al jardín que Gabriel y yo hemos estado cultivando juntos. Está lleno de rosas blancas, sus flores favoritas, y un pequeño huerto donde crecemos vegetales orgánicos. Me senté en el columpio que instalamos el año pasado y miré las estrellas. Pensé en la mujer que era hace 10 años, amargada, sola, sintiendo que la vida ya no tenía nada que ofrecerme. Y ahora, a los 83 años, siento que mi historia más importante apenas está comenzando. El próximo mes, Gabriel comenzará su último año de secundaria. Ya ha sido aceptado en 3 universidades prestigiosas, pero ha decidido quedarse en la ciudad para estar cerca de la Fundación y de nosotras. Mi lugar está aquí, nos dijo. Mi misión está aquí. Estela está escribiendo su primer libro sobre técnicas de sanación emocional para víctimas de fraude. Isabel está tomando clases de pintura y planea hacer su primera exposición el próximo año. Y yo estoy terminando mis memorias, que espero sirvan de inspiración para otras mujeres que creen que es demasiado tarde para empezar de nuevo. Mañana cumplimos el 10º aniversario de la Fundación. Habrá una gala donde recibiremos un reconocimiento internacional por nuestro trabajo. Gabriel tocará piano, Estela dará un discurso, y yo tendré el honor de presentar nuestra nueva iniciativa, un programa de becas para hijos de víctimas de estafa emocional. Pero por ahora, en este momento perfecto de silencio y paz, solo quiero dar gracias. Gracias por el dolor que me hizo más fuerte, gracias por la traición que me enseñó el valor del amor verdadero, gracias por la oscuridad que me mostró lo brillante que puede ser la luz. Mi historia comenzó con una hija que me abandonó por dinero. Pero terminó con una familia que eligió el amor por encima de todo, con un legado que trasciende generaciones, y con la certeza de que nunca, nunca es demasiado tarde para escribir un final hermoso. Esta es mi historia.
Esta es nuestra historia. Y la seguiremos escribiendo, día a día, con amor, propósito y la inquebrantable fe de que siempre se puede comenzar de nuevo. Te perdono. Nos perdono. Pero más que eso, nos celebro, nos amo, y nos elijo, cada día, para siempre.